Bueno, muchas gracias por la invitación. Vamos a hablar de una enfermedad muy interesante, que es la enfermedad ocular tiroidea. El nombre mío es Alejandro Román. Yo soy profesor en la Universidad de Antioquia, donde coordino el posgrado de endocrinología. Trabajo también en el consultorio privado y soy el endocrinólogo del Hospital San Juan de Dios Río Negro, que es el hospital público de acá de Río Negro. Vamos a hablar un poquito de esta enfermedad y vamos a hablar conociendo un poquito qué es la tiroides. Acá tenemos la glándula tiroidea que queda en el aspecto anterior del cuello, encima de la escotadura external, que es la curva que tenemos acá por encima del esternón. Es una glándula de unos 4 centímetros aproximadamente con un istmo. No todas las personas tienen este istmo piramidal o este lóbulo piramidal, la mayoría tienen el istmo y los dos lóbulos tiroideos. Y es una glándula que pesa unos 15 a 20 gramos. Las células principales son las foliculares, más raras las células C y la célula de Hurtle, y es una glándula que es altamente vascularizada con una red extensa de drenaje linfático y básicamente es una glándula que depende mucho de yodo. Entonces casi todo el yodo del cuerpo se almacena en la tiroides, se puede captar en glándulas salivares un poquito, pero casi toda está localizada. Acá es como se ve en ecografía. Les voy a mostrar, acá sería la piel, esto sería la nuca, es decir, esto sería la parte de adelante, la de atrás, y esto es como un salchichón que lo cortamos y lo estamos mirando desde arriba. Acá tenemos el istmo de la tiroides, acá tenemos la glándula carótida y todo esto que vemos acá sería la tiroides. Cuando el ecógrafo lo pongo de frente, si lo pongo de lado, vemos esta estructura gris parejita, muy uniforme, que es la glándula tiroidea. Pero cuando una persona tiene enfermedad, miren este lóbulo tiroideo normal, pero cuando tiene Hashimoto o tiene alguna alteración tiroidea, se va a ver así, aumentada de tamaño. Miren, comparen esto con este tamaño, con alteraciones heterogéneas que se ven zonas más oscuras, más claras. Esto es lo que nosotros llamamos un patrón de tiroiditis. O en enfermedad de Hashimoto, que es la principal causa de hipotiroidismo, vamos a ver estas alteraciones. Hoy nos vamos a enfocar un poquito más en el exceso de hormona tiroidea, que lo conocemos como tirotoxicosis. Y los pacientes que tienen hipertiroidismo es una forma exagerada de tirotoxicosis porque empieza a trabajar más la glándula tiroidea. Yo le explico a mis pacientes que es como si se desbocara. El examen que más utilizamos en ellos es una gamografía. La gamografía, la ventaja es que nos permite aclarar el diagnóstico. Entonces, cuando tenemos pacientes con sospecha de hipertiroidismo, pedimos una gamografía y si se ve que toda la tiroides se está captando, es una enfermedad de Graves. Si vemos un nódulo que está captando solamente, es una enfermedad de Plummer o un nódulo autónomo. Si no se ve nada, es una tiroiditis, típicamente tiroiditis viral. En su momento se presentaron por COVID. O cuando vemos zonas de hipercaptación más negras, con unas zonas apagadas, es porque es un bocio multinodular tóxico que es más presente en ancianos. Y acá vemos, por ejemplo, el patrón de una ecografía. Miren los cambios heterogéneos en esa tiroides, zonas blancas, gris, pero que tiene un aumento en la vascularización, tiene más sangre, la cuenta más flujo, y eso es por el hipertiroidismo que necesita que le llegue más sangre para poder trabajar. Entonces nosotros cuando tenemos hipertiroidismo, lo más común va a ser enfermedad de Graves. En otras personas pueden tener bocio multinodular tóxico o en personas mayores. El adenoma tóxico lo vemos en personas jóvenes y hay veces tenemos unas formas de virales que son más frecuentes. Ahora bien, ¿por qué es importante hablar de esta enfermedad? Porque la manifestación típica ha sido la presencia de bocio, una tiroides aumenta de tamaño, con orbitopatía o oftalmopatía distiroidea, con una mirada sorprendida por el tono vascular que hacen estos pacientes. Entonces tienen estas miradas y esto nosotros pues básicamente lo diagnosticamos del libro cuando existe la presencia de una alteración tiroidea con bocio y una alteración ocular tiroidea bilateral, porque eso solo lo produce esta enfermedad. Miren estas imágenes viejas, como se ven en distintos marineros, esta mirada sorprendida, una pérdida de peso marcada, con esta mirada asustadiza, con los ojos salidos. O en casos más avanzados donde se puede presentar inflamación de la conjuntiva, con inflamación de los párpados, esta paciente con una gran inflamación de los párpados, seguramente con un deterioro en la limitación visual, o inclusive se pueden alterar los huesos y dar estas formas de acropaquías o dedos en palillos de tambor. Y tenemos casos tan graves como pacientes que casi que pueden tener luxación del ojo. Miren acá en este paciente cómo están salidos los ojos de una manera muy importante, con un músculo hipertrófico aumentado de tamaño. Y estas son fotos que han autorizado a los pacientes. En esta miren la inflamación de los párpados. Seguramente esta paciente tiene limitación visual.
Miren este otro paciente con hipertiroidismo que hizo una elevación en la bilirrubina con ictericia y después del tratamiento cómo se comporta. Seguramente acá estaba normal y miran cómo estaba de adelgazado el paciente. Y casos tan extremos como este, un caso de Brasil, donde hay una pérdida importante de peso. Eso me recuerda a una de las primeras pacientes que yo tuve en quinto semestre en Ronda cuando yo pasaba estudiante con mis profes de endocrino. Y una paciente llegó de un pueblo, un deterioro, una caquexia, una marca de peso importante y finalmente esto puede acabar con la vida de los pacientes. Ahora bien, ¿por qué se produce el hipertiroidismo, enfermedad de Graves? El estrés tiene un papel importante, en mujeres es más común, los factores genéticos son más asociados y los síntomas de esta enfermedad son nerviosismo, sudoración, mantiene mucho calor, palpitaciones, fatiga, pérdida de peso, el corazón acelerado, debilidad, problemas oculares. Algunas personas pueden tener ganancia de peso y puede encontrarse taquicardia y bocio en la mayoría de los pacientes. La piel es caliente y húmeda, con temblor, podemos encontrar soplos o alteraciones oculares e inclusive arritmias en algunos pacientes. Esta enfermedad, ¿cómo la tratamos? Pues con medicamentos antitiroideos es lo que más damos. Sin embargo, cuando el paciente tiene una poca posibilidad de curarse, procedemos a yodo radioactivo o a cirugía, en particular la cirugía si el bocio es muy grande. Pero la discusión del paciente cuando lo tenemos al frente siempre es definir cuál es la posibilidad de cura y cuál va a ser la mejor opción. Con medicamentos, el 50% de los pacientes se pueden curar y tenemos que tener en cuenta algunas contraindicaciones. El yodo radioactivo no lo podemos dar en embarazo, en lactancia, cuando el paciente tiene cáncer de tiroides y no se ha operado. Los medicamentos típicamente se ha presentado alguna reacción alérgica y cirugías pues en pacientes que sean con comorbilidades muy avanzadas que contraindiquen la cirugía. Ahora bien, pasando a lo que nos trae, que es hablar de la orbitopatía, acá vemos, por ejemplo, una paciente con una orbitopatía. Miren la separación que permite ver la conjuntiva entre el párpado, los párpados inflamados y miren el desarrollo o el desenlace estético que tiene la paciente después de cirugía. En algunos de esos pacientes tenemos que utilizar cirugía y miren que les mejora de manera marcada el compromiso estético. Esto tiene una enfermedad evolutiva desde más leve a más grave. De más leve podemos ver un poquito el párpado retraído con esa mirada sorprendida. En los casos más avanzados ya empezamos a ver signos inflamatorios en el párpado inferior. En casos más avanzados ya hay un edema importante con una quemosis grave, sobre todo en este ojo izquierdo. Hay edema ya marcado acá en este caso con salida del ojo o inclusive en esto hay limitación en el movimiento ocular. Mire que el paciente no puede llevar la mirada hacia arriba completamente. Nosotros evaluamos la orbitopatía con un componente que es el score de actividad clínica. Más de 3 nos indica que la enfermedad está activa y se da por dolor detrás del ojo espontáneo, dolor con el movimiento ocular, enrojecimiento del párpado, de la conjuntiva, edema del párpado, edema de la carúncula o edema conjuntival que se llama quemosis. Y en algunos pacientes, pues la enfermedad va a estar muy leve, que es cuando no hay retracción del párpado, cuando no hay un exoftalmos, el compromiso de tejidos blandos es leve, no alteración muscular, pero cuando ya hay compromiso de la córnea, compromiso del músculo, compromiso de los tejidos blandos, hay exoftalmos más de 3 milímetros o retracción del párpado más de 2 milímetros, pues ya estamos hablando de una orbitopatía moderada a grave. Y una tercera categoría es la amenazante para la visión, que es cuando definitivamente hay un compromiso del nervio óptico y el paciente pierde la capacidad visual. Ahora bien, ¿qué hacemos nosotros en esta enfermedad? Pues restauramos el eutiroidismo, es decir, típicamente tenemos que tener el paciente con la tiroides bien controlada. No pueden fumar, esto es claro. Una de las personas que más sabe en el mundo de esta enfermedad no recibe pacientes que fumen. Siempre debe hacerse un manejo multidisciplinario con el oftalmólogo o con el oculoplástico o con el neurooftalmólogo. Utilizar medicamentos locales como las gotas artificiales, prismas, inclusive toxina botulínica. La orbitopatía leve podemos mirar porque algunos pacientes se curan solos o utilizar selenio que puede mejorar. Cuando la enfermedad es moderada y es activa, utilizamos esteroides intravenosos y en algunos casos irradiación. Y si no mejora a los 6 meses, pues utilizamos terapias como teprotumumab, que vamos a hablar más adelante, micofenolato, aciatoprina, rituximab, tocilizumab, estos dos en particular si hay mucha inflamación. Si hay una orbitopatía que amenaza la visión, tenemos que utilizar esteroides venosos y hospitalizar al paciente, inclusive llevar a cirugía y ya pues si hay enfermedad inactiva pasamos a otras alteraciones.
Ahora bien, ¿por qué es importante, ahora que vamos a hablar más de orbitopatía, conocer un poquito la anatomía? Es porque muchos de los procesos que se hacen involucran las fracturas de la órbita. Algunas cirugías lo que hacen es fracturar en esta zona, porque miren que esta es una cavidad pequeña. Esta órbita donde está el ojo es una cavidad limitada, es un espacio limitado, solo tiene oportunidad para disminuir la presión de para afuera, es decir, algunos pacientes el ojo se les sale, pero miren que tiene varios huesos y dependiendo del compromiso del músculo, uno puede fracturar esta órbita para darle espacio. Miren, mirándolo desde anterolateral, cómo se comporta el hueso, uno pudiera hacer compromiso de estos huesos. Y miren que el espacio acá es grasa y tejido muscular, es un espacio limitado. Si uno atraviesa en una resonancia esta imagen y el ojo se está saliendo por encima de esta raya, pues ya estamos en presencia de un exoftalmos, entonces hay que tener en cuenta estas imágenes. Y miren acá la anatomía nuevamente, pues el ojo está metido dentro de la órbita, esto que ven en amarillo es grasa, en esta enfermedad la grasa puede incrementar, acá tenemos los músculos, entonces si el músculo se crece de tamaño o se engorda como en esta imagen, o la grasa pues te va a empujar el ojo de para afuera, entonces el párpado se va a retraer, por eso hay retracción palpebral y porque el tono simpático está muy limitado. Y miren que tenemos una vena y una arteria dentro de un espacio muy pequeño. Miren que esto es como un hueco, como una pirámide con la base afuera y la punta en esta zona, que es esta forma piramidal que vemos. Entonces realmente es un espacio pequeño. Y miren que en este espacio pequeño pues vamos a tener varios músculos, vamos a tener una vena, vamos a tener arterias, vamos a tener el nervio óptico acá. Entonces cualquier situación que me incremente la presión dentro del ojo va a generar presión dentro de la arteria, dentro de la vena o dentro del nervio óptico y no lo puede alterar. Entonces muchas personas dicen, ah, no, es que solo disminuyó 3 milímetros. Venga, estamos hablando de una cavidad estrecha. Una disminución del exoftalmos 3 milímetros es absolutamente significativo. Es más, en cirugías, cuando se rompe y se fractura la órbita, se busca ganar 6 milímetros de espacio, no es mucho. Entonces hay que tener en cuenta esto. Y en la orbitopatía, pues los músculos se crecen y hacen que el ojo no se mueva. Y miren que estos músculos permiten el movimiento del ojo hacia los lados, hacia arriba, hacia abajo. Entonces esto es muy importante. Y miren que en la parte, en la punta de la pirámide, en este foramen o hueco, pues van a salir muchas estructuras. Entonces miren que es una cavidad muy pequeñita para tantas estructuras como el nervio óptico, que es lo que más puede sufrir. Y miren la relación del ojo con el hueso. Realmente es un espacio muy pequeño donde está acomodado esto. Y atrás vemos la relación del músculo con el nervio. Entonces si el músculo se engorda, pues va a atrapar o va a generar una hipertrofia, puede atrapar el nervio óptico y generar ceguera. Miren que la longitud de esto es de 35, el ancho de apertura por 40. El espacio que hay acá es de 40 milímetros con 45 y la longitud total del nervio óptico es 25 a 30 milímetros, es decir, estamos hablando de 2 centímetros y medio, 3 centímetros en un espacio de 35 milímetros y una apertura de 40. Entonces, es un espacio muy, muy estrecho, una cavidad y la gente piensa que 3 milímetros es muy poquito y 3 milímetros en el ojo es muy importante. Ahora bien, ¿por qué se produce el hipertiroidismo de enfermedad de Graves? Y esta enfermedad porque hay unos anticuerpos, se llaman anticuerpos contra el receptor de TSH, que van a generar un crecimiento del fibroblasto de la órbita, es decir, de una célula muscular, pero también tenemos un papel muy importante del IGF-1. Este receptor de IGF-1 hace que estas vías estén más activas y que se crezca la grasa y que haya un incremento en la síntesis de ácido hialurónico. Por ende, va a hacer que este músculo que es delgado se vea así incrementado en una miopatía de buen uso, en un signo de la botella de Coca-Cola, o que la grasa aumente y por ende el espacio o las estructuras dentro de esa cavidad ocular incrementen y generen un incremento en la presión. Entonces, esto está inflamado, hay muchas células inflamatorias como las citoquinas, como las células B, C, que van a generar inflamación, como la vemos en este ojo, y también que haya edema tisular, incremento en el ácido hialurónico, y en la adipogénesis que va a generar proptosis en nuestros pacientes y esto es mediado por el anticuerpo contra el receptor de TSH que está unido o este anticuerpo estimula también el receptor de IGF-1. Entonces miren acá por ejemplo en esta gráfica esto es normal, el músculo, la grasa, pero el paciente puede tener una hipertrofia del músculo y generar daño del nervio óptico o una hipertrofia de la grasa que nos puede generar daño en ese nervio óptico.
La mayoría de personas que tienen esta enfermedad ocular es por enfermedad de Graves. 10% de los pacientes pueden tener su función tiroidea normal o estar hipotiroideos. Esto puede confundir a los clínicos. La edad promedio es 49 años, es más común en mujeres, pero puede ser más grave en viejos y en hombres. Típicamente es bilateral, en el 10% es unilateral. Si es leve, se puede curar sola en los pacientes, que esto es importante conocer. Miren acá, estos son pacientes con enfermedad de Graves. El 60-70% no tenían orbitopatía, el diagnóstico era leve en el 20%, moderada grave en el 6% y amenazante para la visión en menos del 1%. Y de los pacientes que no tenían enfermedad de orbitopatía al diagnóstico, algunos, el 10% van a ser leve y un 5% van a ser moderada. Y de los que tienen leve basal, se va a convertir en leve en el 40% y va a seguir leve. El 40%, 60% se van a curar y van a progresar a moderada y grave en un 1 a 2%, que hay que tenerlo. Síntomas que da esto, pues sensación de presión, de arenilla, lágrimas, dolor con los movimientos, puede haber disminución de la agudeza visual o del campo visual, que no vean como en los lados que normalmente uno ve, es decir, empiezan a ver como un caballo, disminución de la visión de colores. Esto genera una alteración estética importante. Entonces nosotros hemos tenido pacientes que los hijos no lo quieren abrazar, que porque lucen como monstruos. Entonces es muy importante. Enrojecimiento del ojo, edema palpebral, sensación de párpado hinchado, bolsas en los ojos. Entonces puede haber edema de párpados y esta retracción del párpado que nosotros le llamamos signo de von Graeff o von Graff, en que el párpado se queda ahí. Normalmente el párpado debería seguir el ojo. Y vamos a encontrar desde el punto de vista de examen físico edema de la órbita hiperiorbitario, el ojo salido que le llamamos proptosis, las bolsas palpebrales, el párpado está retraído, inflamación de la conjuntiva, hay veces alteración de la córnea, inclusive perforación del ojo. Y los síntomas más tempranos son esa sensación de arenilla en el ojo, la fotosensibilidad, lagrimeo, la retracción del párpado superior y posteriormente el exoftalmos. Algunos pacientes el ojo se puede quedar durmiendo, se queda abierto, entonces se pueden perforar de noche. La córnea apuntada, incremento de la presión retrovulvar, visión borrosa. Pueden tener visión doble cuando miran hacia arriba. Entonces, esto, la diplopía, que es la visión doble, es el síntoma más incapacitante. Imagine usted manejando, operando maquinaria con visión doble, eso se vuelve un peligro y es lo que más incapacita a los pacientes. Pueden haber secuelas funcionales, como compresión del nervio óptico, como que la córnea se exponga y tenga una úlcera y una cicatriz corneal. Yo tengo pacientes ciegos por esto, que inclusive han requerido trasplante de córnea, alteración en la agudeza visual y adicionalmente unas complicaciones estéticas, sobre todo por el cambio en la expresión y en el exoftalmos. Siempre se debe evaluar el dolor, la presión, las lágrimas, la diplopía, la disminución en la agudeza visual, si es fumador o no, qué tratamiento se le está haciendo, en qué momento de la evolución está, si está en una fase inflamatoria o con fibrosis, cómo está el ojo derecho, cómo está el ojo izquierdo, hacer el test de colores. Hay muchas cosas para evaluar en estos pacientes. Ahora bien, cuando ya hay neuropatía óptica, que es cuando está alterada la visión, pues esto es raro y va a haber una pérdida de la visión de los colores, defectos visuales y visión borrosa. Miren que la orbitopatía puede ser tan grave como esto, miren esta exposición del ojo, esta úlceras acá, este edema de la carúncula. Entonces este es el largoftalmos, el paciente está dormido y no se logra cerrar el ojo. O podemos tener pues evaluaciones importantes. Miren acá, este paciente que tiene esta limitación al movimiento, este músculo está engrosado. Mire, en este paciente que está más delgado el músculo, comparen con este músculo grueso, pero hay limitación en el movimiento de estos pacientes. En este paciente con proptosis, miren este ojo acá hacia arriba comparado con este, o este ojo caído acá, miren la hipertrofia acá del músculo en estos pacientes. Recordemos entonces que utilizamos el CAS, que es dolor retrovulvar, dolor en movimientos, enrojecimiento palpebral, enrojecimiento conjuntival, edema de la carúncula, palpebral y conjuntival. Y si tiene tres o más, pues decimos que es una orbitopatía activa. Miren acá este paciente, este ojo está infiltrado, el párpado y acá tenía más irritación conjuntival por una enfermedad activa. Esta paciente ya no tiene tanta enfermedad activa, tiene algo de ecomosis, implantación de párpados, pero no puede mover bien el ojo. Estas ya son secuelas, es una fase fibrótica de la enfermedad. En esta paciente posiblemente se beneficie más de manejo quirúrgico. Acá el ojo está achicopalado en esta con inflamación de los párpados y ya no es normalmente así. Estas son secuelas, sobre todo en este ojo de nuestra paciente.
Acá es como debuta la paciente con desviación de la mirada, y esto ya después de esteroides con el manejo, y esta es otra de la paciente que inicia con esta orbitopatía y ya miren después del tratamiento. Gladys pues nos autoriza para tener las imágenes. Miren acá ya la foto completa, mire cómo está el ojo izquierdo más salido comparado con este, y mire ya después del tratamiento pues como hay una mejoría estética importante en el desarrollo visual, y esto para los pacientes es importante aparte de la limitación. Puede que ustedes no lo vean mucho, pero para el paciente es muy grave. ¿Qué objetivo tenemos de tratamiento? Que mejore la inflamación, que mejore la proptosis, y mire que esto es poquito, que mejore la calidad de vida y la visión borrosa. Entonces, cuando vemos al paciente muy inflamado, pues en este punto es donde vamos a utilizar medicamentos inmunosupresores como los esteroides. Ya acá, cuando está en una fase fibrótica, posiblemente no nos sirva mucho. ¿Qué utilizamos? Esteroides, radioterapia, se empezaron a desarrollar otros medicamentos. El último desarrollo es un medicamento que se llama teprotumumab, que lo vamos a tener en Colombia este año. Ya les voy a mostrar algo con esto. ¿Qué guías tenemos? Les voy a mostrar dos guías, una de los europeos y otro de los gringos. Eh, Acá los pacientes con orbitopatía activa moderada a grave, el tratamiento es metilprednisolona intravenosa, son 500 miligramos cada semana por 6 semanas, junto con micofenolato. Si el paciente responde o tiene respuesta parcial, se ajusta la dosis de esteroides intravenosos más micofenolato y se suspende la terapia. Si el paciente no responde, pasamos a terapia segunda línea como teprotumumab, o como alternativa dar 750 miligramos intravenoso cada semana. Entonces miren pues que el paciente tiene que ir cada semana que le pongan este medicamento. El tratamiento de segunda línea es dar otro ciclo de esteroides o dar prednisolona con ciclosporina o azathioprina, radioterapia orbitaria, tenemos teprotumumab y tenemos rituximab y tocilizumab. Estos dos mejoran más, sobre todo si hay inflamación. Tepro es muy bueno también, no solamente para la inflamación, sino para las secuelas y para la parte de fibrosis. Estos no son tan buenos para la diplopía, sino para disminuir la inflamación. Y estas son las guías americanas que tenemos en nuestros pacientes. Pues lo que mencionan ellos es diagnosticar la enfermedad objetivamente, siempre medir anticuerpos contra el receptor de TSH, tamizar todos los pacientes por orbitopatía, hay que evaluarlos preguntales, darles signos de alerta, los pacientes deben ser remitidos a toxicología para que dejen de fumar, se debe lograr el eutiroidismo, evitar el yodo radioactivo en pacientes con orbitopatía moderada, si se va a usar yodo, utilizar esteroides de manera profiláctico, evitar el hipotiroidismo porque también empeora el yodo, también el hipotiroidismo empeora la orbitopatía, dar selenio en los pacientes con orbitopatía leve y siempre referir a una clínica de especialistas. Entonces, como mencionan acá, siempre medir los anticuerpos, restablecer el eutiroidismo, que el paciente deje de fumar, goticas y remitir a un sitio especializado donde se evalúa la severidad de la enfermedad, se evalúa la actividad de la enfermedad y la calidad de vida. Si el paciente tiene una enfermedad leve, donde no tiene una alteración en la calidad de vida, se puede observar, darle selenio o en algunos casos orbitopatía, darle esteroides. Y se pueden hacer ya cuando está en una fase inactiva procedimientos estéticos de corrección como corrección del párpado, blefaroplastias o descompresión orbital. En pacientes que tienen enfermedad moderada a grave que está activa, les damos esteroides intravenosos. Si queremos que la enfermedad se inactive y que mejore la diplopía, pues damos teprotumumab para la reducción en la proptosis, teprotumumab para mejorar la motilidad ocular, esteroides intravenosos, radioterapia o teprotumumab, y como alternativas pues tenemos acá tocilizumab, y siempre tenemos como alternativa procedimientos quirúrgicos o toxina botulínica. Y cuando la orbitopatía amenaza la visión, pues tenemos que dar esteroides intravenosos o radioterapia con esteroides intravenosos, y si no hay una mejoría rápida, inclusive manejo quirúrgico. Ahora bien, que este protumumab, que es el medicamento que vamos a tener próximamente en Colombia, pues este es un medicamento que es un anticuerpo monoclonal humano contra contra el receptor del factor de crecimiento tipo 1. Acá tenemos este receptor y tenemos el receptor de TSH. Entonces el anticuerpo contra el receptor de TSH hace una activación de esto y se activa el fibroblasto orbitario y crece, y es lo que produce la orbitopatía. Pero teprotumumab es un anticuerpo monoclonal contra este receptor de IGF-1, entonces me va a bloquear esta vía y va a evitar la fisiopatología de la enfermedad. El medicamento se utiliza en una infusión cada 3 semanas por 8 dosis.
Este es como el algoritmo típico de tratamiento. Solo les traigo un estudio porque no los quiero aburrir mucho con esto, pero lo que les quiero mencionar con esta publicación del New England es que mejora la proptosis, es decir, la salida del ojo, mejora la proptosis, disminuye 3,3 milímetros y recuerden que yo les dije que 2 milímetros eran importantes, mejora el score de actividad clínica, el 60% de los pacientes logran un score de actividad clínica de 0 a 1 y la respuesta global, que es tener en cuenta la actividad clínica con la proptosis, pues se logra en el 80% de los pacientes. Hay una mejoría importante en la diplopía y también mejora la calidad de vida, que es muy importante para la visión de los pacientes. Miren las fotos acá. Este es un paciente que estaba en el grupo de placebo. Esta es la foto basal y este es 24 semanas después de la dosis inicial de placebo. Miren que realmente el paciente está idéntico, inclusive peor, el ojo más salido me parece a mí en esta gráfica. Y esta es una foto de un paciente con teprotumumab, así arranca el paciente y esto es 24 semanas después de la dosis inicial. Comparen ustedes con placebo, que realmente la mejoría es significativa, es importante, es clínicamente importante, entonces a los pacientes les va muy bien con estos medicamentos. Miren acá, por ejemplo, la grasa, como estaba en amarillo, en este paciente en basal, aumentada de tamaño y el músculo estaba engrosado. Y miren a la semana 24 cómo ha disminuido la grasa y cómo disminuyó en un 50% el tamaño del músculo. Entonces esto ya desde el punto de vista de resonancia, cómo se correlaciona esa respuesta que vemos en fotos con la respuesta del paciente. Ahora bien, para terminar y agradecerles y que podamos pasar a preguntas, los mensajes finales que yo tengo es que la orbitopatía tiroidea tienen que tener en cuenta que puede ocurrir sin tener hipertiroidismo. Yo creo que esto es lo que más confunde a los clínicos y es que algunos pacientes tienen demoras en el diagnóstico porque los ojos son relativamente bien, es más alteración de diplopía, no están tan salidos y la función tiroidea es normal. Ese paciente puede tener retrasos en el diagnóstico. Siempre todo paciente que tenga hipertiroidismo debemos evaluar el compromiso ocular. Hay pacientes que pueden tener síntomas oculares por esta enfermedad y no lo sospechan, entonces siempre tener en cuenta los anticuerpos contra el receptor de TSH, que es una medida que está disponible en el POS en Colombia y creo que tenemos que mejorar de manera significativa la conciencia sobre la enfermedad porque es una enfermedad que no le gusta a muchas personas. La experiencia mía, uno los envía al oftalmólogo, el oftalmólogo no sabe o no quiere, no tiene la experiencia. El oculoplástico, pues va a ver el paciente ya cuando se va a operar, entonces te lo devuelve a vos y te dice cuando esté inactivo 1 año lo opero. Y el neurooftalmólogo es una persona con la que sí podemos conversar más y poder pues un diálogo para el manejo de estos pacientes, pero una enfermedad típicamente del endocrinólogo. Con esto termino y les agradezco mucho por su atención. Un abrazo, mil y mil gracias.